Además de la conmemoración del 27 de junio, aniversario del golpe de Estado de 1973, día para el cual el PIT-CNT definió un paro parcial con movilización para reivindicar la memoria de la huelga general que se opuso al golpe, se van a cumplir dos instancias de avance en las causas por derechos humanos. Este martes deberán comparecer ante la justicia penal los militares retirados Ángel Bertolotti y Carlos Díaz, a quienes la jueza Isaura Tórtora les va a tomar declaración en el marco de la causa que investiga la desaparición de Luis Eduardo González. Los exoficiales van a ser interrogados sobre un documento con información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. Pero también esta semana tendrá lugar la primera audiencia por la causa que investiga los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberov y del militante del MLN Washington Barrios, así como el secuestro de los hijos de Barredo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 11 grados nada más, en un mediodía muy frío aquí en Montevideo, una jornada que va a seguir con el cielo nuboso cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y vientos soplando del suroeste al sur entre 10 a 30 kilómetros por hora. La máxima nada más que 12 grados, atención, 12 grados la máxima anunciada para hoy. Las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo nos cuentan que en 33, entre Buenos Aires y Reconquista, hasta las 5 de la tarde habrá hormigonado, Grito de Ascencio entre Boulevard Artigas y Guarino Fichter, hasta las 5 de la tarde hay carga y descarga, y Barroso entre Valle y Ordóñez y Alicia Goyena hasta las 4 de la tarde hay trabajos de UTE. Como decíamos en la portada, esta va a ser una semana muy importante en materia de avance en causas de derechos humanos, de violación de derechos humanos durante la dictadura. El próximo miércoles va a tener lugar la primera audiencia de control de acusación de la causa que está investigando los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberov y del militante del MLN Washington Barrios. La segunda instancia está prevista para el viernes 28, se estima que el juicio oral va a comenzar luego de la feria judicial del mes de julio. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, pidió a la justicia que condene al militar retirado José Ricardo Arava a la pena de 30 años por los homicidios de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurrido el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires. La causa también investiga otras violaciones a derechos humanos registradas en Argentina, como la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni. En agosto de 2022, la justicia había procesado a José Ricardo Arava por 12 delitos de homicidios y 2 desapariciones forzadas, junto a Ernesto Ramas, Jorge Silveira y Ricardo Medina por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El 21 de mayo del año 1976 apareció en Argentina un auto con los cuerpos ejecutados del senador Selmar Michelini, el expresidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, la militante Rosario Barredo y su compañero William Whitelaw. Los 4 habían sido asesinados de varios disparos. En unos minutos nuestro móvil va a ser justamente con el fiscal de delitos de lesa humanidad. Estamos hablando del doctor Ricardo Percivale para profundizar sobre esta causa que él mismo ha denominado como una de las causas más importantes. Seguimos en tema porque 2 comandantes retirados van a declarar este martes ante la justicia penal por un documento con información sobre el paradero de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado, que reclama, que ha puesto sobre el tapete el proyecto de investigación que se llama Cruzar, que es de la Universidad de la República. La jueza Isaura Tórtora va a tomar declaración a Ángel Bertolotti, Carlos Díaz, a quienes en el marco de la causa que investiga la desaparición de Luis Eduardo González, bueno, se les va a requerir información a propósito de esto.
En 2005, el recién asumido presidente Tabaré Vázquez encomendó al entonces comandante en jefe del ejército, Ángel Bertolotti, a hacer una investigación que reúna información sobre los detenidos desaparecidos de la dictadura a partir de los registros del ejército y testimonios militares. Bertolotti asignó la tarea a los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix y en agosto entregó en mano al presidente Vázquez el informe con los resultados del trabajo de los militares. Sin embargo, según documentación militar hallada por Cruzar, el que recibió el presidente no es el documento original, sino que sería solo un resumen del informe hecho por Díaz y Barneix. El hallazgo del proyecto de Laudelar motivó el pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Defensa Nacional, cuya respuesta es que no hay copia del documento. Tras fallidas instancias en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el Tribunal de Apelaciones se reconoció la existencia del documento, pero no se lo pudo ubicar. Ahora, en el marco de la causa de Luis Eduardo González González, será la justicia penal quien tome cartas en el asunto y pida respuestas a Bertolotti y Díaz. El primer dato que surge de un tribunal de honor, donde Carlos Díaz firma una carta diciendo que él fue autor, junto con Pedro Barnett, con el general Pedro Barnett, de un informe que se le entregó el 5 de agosto de 2005 a Bertolotti para que elaborara otro informe que iba destinado al presidente Vázquez. La primera contestación fue un acceso a la información donde nos contestaron que no se encontraba el documento, no que no existía, que no se encontraba. El Ministerio de Defensa fue cambiando las versiones. En la audiencia dijeron, bueno, que en realidad era el mismo informe y que se trataba del mismo informe. Carlos Díaz en la misma audiencia dijo que no, que eso no era así, porque él era el autor. Bertolotti y la estrategia del Ministerio de Defensa fue decir de que ese informe no existía y que por lo tanto no había lugar a duda de que no podían entregarlo porque no existía. Sin embargo, está comprobado y en la audiencia de apelación se comprobó de que ese informe existe. Lo que no se puede afirmar en el caso del juzgado, del juez, es que ¿dónde está ese documento? Como lo prometimos, nos vamos a la sede de Fiscalía. Allí está nuestro compañero Federico Jurkovic para dialogar con el doctor Ricardo Percivale. Adelante. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Exactamente como tú le decías, estamos con el doctor Percivale porque también esta semana, donde se cumplen 51 años del golpe de Estado, hay otras causas vinculadas al pasado reciente, al terrorismo de Estado, que van a tener actividad esta semana. El doctor Ricardo Percivale nos va a contar que es en el marco de la investigación por los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Waldot y la desaparición de Manuel Liberov. ¿Vienen 3 de los imputados el miércoles, a la Fiscalía, doctor? No, la audiencia se va a realizar en el juzgado. Esta es la audiencia de control de acusación, donde se valora la prueba que ingresa al juicio. Es una audiencia muy importante que comienza este miércoles, continúa el viernes y seguramente va a continuar después de la feria. En esta primera instancia seguramente haremos lectura de la acusación, que es una acusación extensa, tiene más de 330 hojas, y luego de ello se discutirán las excepciones que pueda plantear la defensa, para luego después sí ingresar al análisis de cada una de las pruebas que ingresa o no ingresa al proceso. Estamos hablando de Ricardo Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina. Sí, ellos son los imputados que han quedado en la causa. La investigación fue sobre otras personas, pero ellas están fallecidas. Los involucrados fueron más personas, pero al presente quedan ellos vivos hoy. Fundamentalmente Arab en todos los delitos y los restantes en otros delitos, ¿no? Porque en realidad la causa es mucho más grande, porque incluye alrededor de 60, 70 privaciones de libertad, torturas, traslados clandestinos y compulsivos de la Argentina, e incluye también otros 6 asesinatos y otra desaparición forzada que es la de Washington Barrios. Si no me equivoco, supresión de identidad en el caso de Macarena Gelban y Mariana Zaffaroni. Sí, correcto, me quedaba pendiente eso, Mariana Zaffaroni y Macarena Gelman, y también se analiza la privación de libertad contra Gabriela Schroeder y sus hermanitos.
Las tipificaciones son varias para cada uno de ellos. A mí me llamó por lo menos la atención en 2 casos que figura el delito de rapiña. ¿A qué refiere? Bueno, lo que pasa es que nosotros en el marco de la investigación que realizamos constatamos que existieron rapiñas a las personas, cuando se las detenía se le sustrajo todos los bienes y eso fue imputado en esta causa. Veremos si después la justicia tiene andamiento. ¿Por qué es tan importante, como decía al principio, esta instancia? Estamos en el marco del nuevo código, se viene un juicio oral en estas circunstancias a las cuales no estamos acostumbrados todavía como sociedad, de hecho con poca posibilidad de que la prensa ingrese hasta ahora a esas instancias, doctor. Bueno, generalmente se puede ingresar, eso depende un poco de la capacidad locativa, va a ser un juicio público y seguramente cuando lleguemos al juicio va a ingresar la prensa porque va a ser muy importante. Estas audiencias lo que tiene es la resolución de la prueba que ingresa o no ingresa al juicio y también de las excepciones que plantee la defensa, porque seguramente vaya a plantear excepciones de prescripción, de cosa juzgada y alguna otra que pueden plantearse en la audiencia. Y todas ellas se tienen que resolver en esta antes de ingresar al juicio. En su momento la Suprema Corte advirtió a los abogados de estas personas que interponían muchos recursos para dilatar la investigación. ¿Eso ha cambiado? ¿Se puede esperar en alguna de estas cuestiones que usted mencionaba que también intenten dilatar esta instancia? No, esto es básicamente lo que ocurre habitualmente en todo este tipo de causas, más allá de que sí se han planteado dilatorias por parte de la defensa, de todas formas esas son relevantes en un marco de un proceso con todas las garantías y seguramente se van a plantear y van a ser resueltas en esa instancia y es probable que haya recursos y el Tribunal de Apelaciones resolverá. Doctor, ha tenido varias instancias ya con los imputados en distintos casos. ¿Advierte algún cambio de actitud, de posición, de colaboración con la justicia? Bueno, ellos declararon ante la Fiscalía, en realidad se presentaron ante la Fiscalía y no declararon, este es el derecho que tienen a no declarar, a no autoincriminarse. Es parte de las estrategias que establezca la defensa, a nosotros eso no nos cambia nada, nuestra prueba siempre está sustentada en lo que dicen las víctimas, en los documentos y las pericias que vamos a presentar todas en el juicio, que es una documentación y testimonio muy copiosa. Para que tengan una idea de la magnitud, estamos hablando de alrededor de 100 testigos que van a presentar, un conjunto de centenares de documentos de inteligencia que hemos accedido, que hemos cruzado, y las pericias de los peritos historiadores, médicos del más alto nivel de Uruguay, incluso va a participar un perito extranjero. ¿No hay posibilidad de juicio abreviado en este caso? No, de ninguna manera, nosotros no tenemos esa posibilidad y aparte nos interesa ir al juicio porque nos interesa establecer verdad y justicia. Gracias, doctor. Por favor, hacerlo. Bien, Rosina, entonces toda la información completa con el doctor Ricardo Percivale. Recordamos el miércoles una primera instancia en el juzgado, el jueves no, fecha de los 51 años del golpe de Estado, y se retoma entonces el jueves ahí ya con más novedades sobre cómo será la instancia hacia el juicio oral y público. Rosina. Muchas gracias, muy importante la información, Federico. Y justamente para el jueves 27 de junio, el PIT-CNT ha definido un paro parcial con movilización entre las 9 y las 13 horas, en conmemoración, recordando lo que fue la huelga general en rechazo al golpe de Estado de 1973. Está prevista la concentración en la Plaza Huelga General de 8 de octubre y Beloni, bajo la convocatoria en defensa del trabajo, de las garantías individuales y en solidaridad con todos los conflictos. Entre ellos, el recién mencionado, entre ellos uno de los conflictos destacados que es el de FOEB. Hay que pensar en los más de 500.000 trabajadores y trabajadoras que hoy ganan menos de 25.000 pesos. Hay que pensar que esos más de 500.000 trabajadores hay 265.000 mujeres que ganan menos de 25.000 pesos y dentro de esas hay casi 90.000 que ganan menos de 15.000 pesos. Estamos hablando en un momento que desde el gobierno nos dicen que se han creado como 100.000 puestos de trabajo y nosotros lo único que vemos que lo que se crea es permanentemente precarización del trabajo y una ausencia terrible del Estado en cuanto a los derechos laborales que tenemos todas y todas. Entonces, nos parece más que fundamental colocar el tema del trabajo arriba de la mesa, colocar
también del punto de vista programático, lo que hace a la diversificación de la matriz productiva, lo que hace a la generación de empleo de calidad, con innovación, con conocimiento, para de verdad construir para las y los trabajadores otro tipo de vida digna relacionada con el mundo del trabajo. Es un momento bastante complejo para nosotros y era justo y necesario que un 27 de junio, que conmemoramos una huelga general que marcó un hito histórico para los trabajadores, a 51 años, pero a 60 años de aquel 64, donde los viejos empezaron a delinear el golpe de Estado en Brasil, habrá huelga, y después, bueno, después vino Congreso del Pueblo, después más adelante, en el 66-67, se terminó de definir si hay golpe de Estado, hay huelga, que no era solo la defensa de la democracia, que también lo era además la defensa de un paquete que hacía la dignidad del conjunto de nuestros pueblos. Vaya si este 27 de junio no tendremos que poner nuevamente frente a este modelo de desigualdad el tema de trabajo, que para nosotros es primordial. Vamos a temas de campaña. El precandidato nacionalista Álvaro Delgado y la precandidata del Frente Amplio Carolina Cose se han criticado en reiteradas ocasiones durante esta campaña rumbo a las elecciones internas. Sin embargo, ambos coinciden en cuál va a ser la prioridad en caso de ser uno de ellos electo para ejercer la presidencia del país, y esa prioridad es abatir la pobreza infantil. De esta política social va a ser la primera infancia. Y fundamentalmente el abatimiento de la pobreza infantil. ¿Sabe cuánto vamos a invertir? Ya no 50. La única cifra que está ahí dice que vamos a invertir 200 millones de dólares en la mejor inversión que puede hacer un gobierno, que es en los niños, en la primera infancia. A ese camino vamos. Terminaría con la pobreza infantil. Pero ¿cómo terminarías con la pobreza infantil? ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo lo encararías? Con varias cosas. Primero, con aspectos técnicos que tienen que ver con los sistemas de transferencias del Uruguay y que tienen que ver con consolidación de datos, temas digitales y demás. Aspectos técnicos que tienen que ver con la universalización de ese beneficio, pero también con mucha presencia territorial articulada. Y de eso hemos hecho bastante en Montevideo. Hay que estar en los lugares. Hay que estar en el territorio, si vos caminando. Sí, pero articuladamente, ¿eh? Salud, educación, juntos. Están muy solos los centros educativos. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, respondió a través de su cuenta en X a su par del Partido Nacional, Álvaro Delgado, luego de que el nacionalista criticara que el partido de oposición tiene dos equipos económicos. Delgado criticó al Frente Amplio, aprovechando a replicar el cruce de la semana pasada entre los senadores Juan Castillo y Alejandro Sánchez por el supuesto ministro de Economía. Nosotros tenemos un solo equipo económico, una sola línea económica, que es desarrollo, empleo, inversión, seguridad jurídica, dijo el nacionalista, y tomó como referencia a Susana Arbeleche y a Diego Labat. A esto, Carolina Cose contestó señalando que el Partido Nacional no tiene definido el mecanismo para designar su fórmula presidencial, mientras que en el Frente Amplio se hicieron 10 actos en conjunto, un programa único, y ya se sabe cómo se va a definir la fórmula. Vamos a recibir ahora a nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Buen mediodía para ti. Así es, Rosina, buen mediodía para todos. En estos momentos está hablando el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, a propósito de la reunión que mantuvo con el comando del Ministerio del Interior, una reunión de proyecciones y evaluaciones de los operativos que se vienen realizando hasta el momento. Tecnológicos para la jefatura como para, desde el punto de vista operacional, cuáles son las principales aristas en las que vamos a estar desarrollando la prevención y la represión del delito. Sumado a esto, todo lo que tiene que ver con el trabajo de estadística que corresponde a cómo va el delito en estos días. Destacaba el resultado de los allanamientos de los últimos días. ¿Entiende que fueron exitosos y por qué? Yo creo que se actuó muy rápido y eso es parte del éxito. Sucede una situación puntual, que fue en los hechos del Cerro, en el conocido Cerro Norte. La zona 4 de investigaciones llevó adelante muy rápidamente las investigaciones. Ya tenía, como yo lo dije el mismo día de los allanamientos en el lugar, ya tenía un trabajo realizado y pudimos concretar
allanamientos para la mañana. De esos allanamientos, 5 en total, se obtuvo información que nos permitió hacer 4 allanamientos más en la tarde y como resultado de eso se incautaron 2 pistolas, casi 3 kilos de marihuana, un subfusil de asalto, munición de varios calibres y se condenaron 2 personas y se internó en el INAU, en INISA, perdón, a un menor de 17 años. Hubo una persona que estaba detenida que se fugó de la dependencia donde estaba, que era la zona operacional número 4. ¿Qué fue lo que sucedió? Correcto. Bueno, lo decía el director. Eso está bajo investigación. Tenemos que dar las garantías y la reserva del caso. La doctora Travers está interviniendo también en ese tema. Nosotros estamos llevando nuestra investigación interna, cómo fueron los hechos y por qué pasó eso. Hay que ver los protocolos que se deben seguir en este tipo de circunstancias con detenidos. En eso no podemos decir mucho más en estos momentos. Aún no saben qué pasó, pero cambiaron algo para que no volviera a suceder en definitiva. Bueno, lo que estamos analizando es si tenemos que cambiar algo o el protocolo es correcto y se incumplió. Eso es lo que ahora la jefatura está trabajando desde el punto de vista interno y administrativo. ¿Tiene sospecha de complicidad? No tenemos ese tipo de sospecha por el momento, no descartamos nada. ¿Cómo han quedado de los ánimos en la zona con los vecinos después de los allanamientos y los operativos? No hemos tenido repercusiones negativas con el vecindario. Creemos que la operación, al desarrollarse con rapidez y al ser eficiente en cuanto a las detenciones y a lo que se venía generando en la zona, trajo tranquilidad, sobre todo a los centros estudiantiles que en el área tienen asiento, ¿no? Se le consultaba más temprano, ¿están trabajando con los equipos de salud para brindarles las garantías para el ingreso? Como lo decía el director, nosotros ya trabajamos mediante un protocolo que tiene el Centro de Comando Unificado y cada vez que se solicita un acompañamiento en alguna zona compleja, ese acompañamiento está. Bien, estamos viendo allí al jefe de policía de Montevideo por esta reunión del comando del Ministerio del Interior ante la suma que hay de reclamos de varios vecinos y vecinas de barrios reclamando seguridad y bueno, otros temas más que importantes que están en el seno de esa cartera. Vamos a volver a la campaña electoral porque durante el cierre de la campaña de la precandidata del Frente Amplio Carolina Cose, el presidente de ese partido, Fernando Pereira, aseguró que la fórmula presidencial va a ser paritaria y manifestó su optimismo sobre la posibilidad de que la izquierda vuelva a ser gobierno. Ha sido muy positivo, muchos de los objetivos que teníamos planteados, como llegar a los 500 comités, que esa movilización fuera más intensa en todo el país, en relación a 2019 sustancialmente más fuerte, lo que augura un buen resultado desde mi punto de vista. Una segunda certeza es que esa noche del 30 de junio el Frente va a dar su fórmula presidencial y la va a encabezar quien gane la elección y va a ser segundo quien no la gane. Con lo cual hay una certeza muy fuerte para el pueblo frenteamplista. Y lo tercero es que hay ganas en la gente de militar la victoria, de que la victoria empiece en junio para que este gobierno se termine, porque una manera muy buena que los gobiernos se terminen en Uruguay es que la gente lo resuelva. En algún momento Cose planteó que se sentiría más cómoda en el Poder Ejecutivo. ¿Ustedes tienen certeza del compromiso de ella de asumir el lugar que le tocase eventualmente en esa fórmula? Certeza total. Si la gente la elige para ser presidenta, va a ser la presidenta de los uruguayos. Si la gente elige a Yamandú, va a ser la vicepresidenta de los uruguayos. El precandidato y líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, dijo que su partido no se va a desinflar pese al alejamiento de varios de sus dirigentes políticos y que espera votar mejor que en 2019. Reiteró que votar al Partido Nacional en octubre sería más de lo mismo y que se puede cambiar sin volver al Frente Amplio. Además, manifestó su aspiración de que Cabildo Abierto tenga un rol con más protagonismo en un eventual gobierno de coalición, pudiendo aplicar allí sus propuestas en materia de seguridad que tendría un fuerte énfasis en el combate hacia las drogas.
No es que quise decir yo, lo dice el propio Delgado. Él es la continuidad de este gobierno, lo dice él. O sea, es parte, él hace caudal de eso. Y bueno, yo simplemente en el discurso... ¿Y eso es malo? No. Es más, para él es la fortaleza que tiene ser la continuidad de este gobierno y lo veo perfecto. Yo lo que digo que hay tres opciones. Una es la continuidad de este gobierno, otra es volver al Frente Amplio y la otra es cambiar sin volver al Frente Amplio, y eso es lo que propone Cabildo Abierto. Cambios sustanciales en temas como la deuda, en temas como la droga, en temas como la seguridad pública, en temas como defensa de la familia, en temas como el trabajo nacional y defensa de la clase media. Manini evitó hablar de posibles nombres para conformar la fórmula presidencial de Cabildo Abierto y dijo que Daniel Salinas mantiene su posición de dedicarse a la actividad privada, aunque es un activo político a considerar. La última vez que hablé con él estaba totalmente decidido a continuar en la vida privada, de no incorporarse a la lucha partidaria. Después de eso no he hablado nuevamente con él, por supuesto que siempre es un activo político a considerar. Puede ser que volvamos a hablar con él, puede ser si es que hay alguna señal de su parte de poder querer incursionar nuevamente en la política partidaria. ¿Necesariamente tiene que ser paritaria la fórmula como manifiestan otros partidos? No necesariamente, es probable que sea, pero no necesariamente. ¿En Cabildo Abierto? En Cabildo Abierto. No, en los demás partidos que cada uno haga lo que quiera, no me meto. Digo que en Cabildo no necesariamente va a ser paritaria. Y la precandidata del Partido Colorado, Carolina H., cuestionó duramente a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, y la desafió este fin de semana a debatir públicamente sobre la acusación que la nacionalista deslizó sobre la ex vicecanciller. En su cuenta de X escribió: en el día de hoy, a una semana de las elecciones en las que el pueblo uruguayo va a comenzar a decidir quiénes lo habrán de representar los próximos 5 años, una senadora del Partido Nacional amenaza públicamente a una precandidata del Partido Colorado. Desafío, dijo, a la senadora Bianchi, Graciela Bianchi, a debatir públicamente para disipar las suspicacias que pretende sembrar, que cada una diga lo que tenga para decir y aporte las pruebas que tenga para aportar, y que sea la ciudadanía la que juzgue. Si queremos una mejor coalición, terminemos con las malas prácticas en la política. Mi compromiso, dice H., es con la gente, con los principios de mi Partido Colorado y sobre todo con la verdad. Luego el tuit de la senadora Bianchi fue eliminado. La politóloga Patricia González, que es además la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio, dijo que si bien hay avances, aún son muy pocas las mujeres que ocupan puestos de importancia en política, y en especial esto se refleja en la aparición en las listas de cara hacia las internas del próximo 30. Para González, además, a las mujeres que incursionan en la política se las juzga de manera más rigurosa que a sus colegas hombres, y ante la firmeza en los planteos se las cataloga de soberbias. Un poco más desde el lugar de las mujeres, con algunas preocupaciones, ¿no? Preocupaciones por cómo se discute, pero preocupaciones porque también son pocas, en algunos sentidos, ¿no? Hay candidatas a presidentas, eso es una cosa nueva, distinta, y hay candidatas además, en el caso de Carolina Cosé, con posibilidad de disputa, ¿no? O sea que eso es algo bastante nuevo para el Uruguay, digamos. Pero después, cuando empezamos a mirar las listas, no solo en el caso de nosotras del Frente Amplio, pero empezamos a mirar las listas del resto de los partidos, hay pocas mujeres en las listas. Es cierto que para el Frente Amplio los lugares de la lista es distinto. Para mí es un punto importante, que es los partidos tradicionales disputan sus lugares en la Convención Nacional. O sea, los lugares de las listas tienen un sentido distinto en lo que respecta al Frente. Pero hay pocas mujeres en los primeros lugares encabezando listas. Y ahí hay una cosa distinta, que nosotras en la interna, ¿no? Yo milito en el partido, entonces en la orgánica cotidiana del partido somos muchas mujeres, y somos muchas mujeres en la mesa política, en un montón de espacios. Después eso no necesariamente se representa cuando mirás las listas. Si vos hicieras un teatro con todas las personas que encabezan la lista, no sería paritario. Y la diputada del Frente Amplio, Ana Olivera, que es presidenta de la Cámara de Representantes, valoró de forma positiva la campaña que está realizando su fuerza política de cara a estas elecciones internas. La legisladora alertó sobre las preocupaciones de la población al momento de valorar las opciones para las urnas y recordó que solo el 5% define como muy importante el problema de la corrupción. Primera vez que el Frente Amplio tiene una campaña tan a fondo como tal
más allá de las campañas sectoriales, y se ha hecho mucho hincapié en la campaña de salir todos juntos, cosa que impacta, o sea, impacta que el alcalde, acá en este caso, o sea, en el municipio de, salga conmigo y salga con otra persona de la 90, y en el medio del juntate, del medio del volante donde están las 33 ejes fundamentales de nuestro programa, esté la 609, la 90 y la 1001. En el mismo paquetito que le estamos entregando al vecino. Es decir, eso también impacta. Es una fuerte campaña. Hemos tenido mucho más actos los candidatos juntos que los que habíamos tenido con anterioridad. Eso también posibilita un crecimiento de Carolina y de los dos candidatos. Es decir, y por lo tanto nosotros decidimos que con el programa Bajo el Brazo hablamos con la gente, organizamos mesas temáticas. En mi caso he ido a muchísimos lugares a hablar de políticas sociales, a hablar de los temas de primera infancia, convocadas por los propios comités con muy buena concurrencia de la gente. Simultáneamente con eso nosotros decimos, es cierto que los politólogos nos plantean que solamente al 5% de la población los hechos de corrupción están en importancia, ¿no? O sea, porque obviamente a la gente lo primero que le importa es lo que pasa con el trabajo, lo que pasa con la seguridad, lo que pasa con la alimentación. Un periodista de Radio La Candela, de Tacuarembó, reveló posibles irregularidades por parte del intendente Wilson Esquerra, que habría incurrido en delito de conjunción del interés público y privado. La investigación fue realizada por el periodista Sebastián Ríos. Dice que el jefe comunal Esquerra habría vendido un terreno de su propiedad a una empresa maderera y luego le solicitó a la Junta Departamental la recalificación del predio, un movimiento que despierta ciertas sospechas sobre la legalidad. La venta del terreno habría generado una ganancia de decenas de miles de dólares al jefe comunal. Esta tarde se va a reunir la Comisión de Agro para analizar la declaratoria de interés departamental tras ser frenado su tratamiento en el plenario por la cobertura periodística. Quien presentó esa solicitud a la Junta Departamental de que se declarara de interés departamental fue el propio intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, al mismo tiempo que quien le vendió uno de esos padrones a la empresa que se va a instalar es también el propio intendente Wilson Esquerra. Es decir, que acá se podría estar configurando lo que se conoce como conjunción del interés público y privado, es decir, de alguna forma estar de los dos lados del mostrador, porque vos por un lado presentás una solicitud de declaración de interés departamental que permite que el suelo se reclasifique, permite que el emprendimiento se instale, y a su vez vos en el ámbito privado te beneficiás de la venta de ese predio que adquiere un valor bastante superior del cual lo habías comprado. Acá Esquerra no solamente habría incurrido en esa fase pasiva al no informar, sino que además hay una fase activa porque él concretamente pide que se declare de interés departamental. Y además él sí obtiene el beneficio económico dado que él logra vender ese padrón, que lo había comprado en el año 2007 a $32.000 y lo termina vendiendo el 7 de junio de este año a $210.000. Hacemos una pausa breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Con 11 grados, sigue muy frío Montevideo. El colectivo de mujeres indígenas Junpampa solicitó entrevistarse con todos los partidos políticos para plantear la preocupación que tienen por temas ambientales como la gestión del acuífero guaraní, el uso de agrotóxicos, entre otros. Por otra parte, quieren tener mayor participación en ámbitos donde se discuta justamente la agenda ambiental. El colectivo Mujeres Indígenas Junpampa integra el círculo de intercambio y articulación indígena que viene trabajando en la protección del acuífero guaraní, una de las reservas de agua dulce subterránea más importantes del planeta, y por este motivo participaron de la reunión de la Comisión de Cuenca del Acuífero Guaraní en la ciudad de Rivera, donde alertaron sobre el peligro de contaminación de este recurso.
Bueno, básicamente nosotros nos estamos oponiendo a todos los proyectos extractivistas y contaminantes que se van dando. Cada vez vienen más proyectos de metanol, el llamado hidrógeno verde, el agronegocio, agrotóxicos, forestales, viveros, megaviveros, UPM. O sea, tenemos un montón de cosas para denunciar en cuanto al modelo extractivista y contaminante. Eso ya está más que claro. El uso de agrotóxicos cada vez crece más. Claro. Entonces estamos atravesando una crisis severa, una crisis ambiental y civilizatoria en realidad, ¿no? No hay una participación real, no solo de las comunidades indígenas, que además eso es algo muy discutido en Uruguay porque no se nos ha reconocido, somos descendientes de pueblos originarios y esa deuda todavía está presente, ¿no? Pero esto compete a toda la sociedad, o sea, no solo como originarios, sino que esto, la Constitución es clara. La Constitución deja el mandato de que es nuestra obligación y es nuestro deber la gestión de los recursos hídricos. Sin presupuesto no se puede llevar adelante una política de género. Este es uno de los pilares que está presentando la investigadora argentina Florencia Robeto, que se encuentra aquí en Montevideo por estos días para presentar el Plan Feminista por la Igualdad y contra las Violencias que se está aplicando en la Universidad Nacional de Rosario. Invitada por el Observatorio para la Igualdad de Género de la UDELAR y el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, esta especialista remarca el papel de la universidad para fomentar la cultura igualitaria y los desafíos que enfrenta su aplicación. Hemos logrado construir una universidad más igualitaria, una universidad donde las violencias sexistas no estén naturalizadas o donde por lo menos contemos con recursos para abordarlas y atenderlas. Todo esto no se puede hacer sin recursos y sin presupuesto, eso lo sabemos quienes venimos trabajando en políticas de género, reformando planes de estudio, reformando programas, incorporando mujeres, teorías producidas por mujeres en la academia, una mirada también que ponga en el centro el cuidado. Creo que la pregunta que podemos generar, o sea, que sintetiza lo que hacemos es ¿para qué nos sirven las universidades si no podemos cuidar y cuidarnos, si no podemos construir una ciudadanía más justa? No puede ser que la universidad solo sea un lugar donde uno va a buscar un título. Consultada sobre las medidas del gobierno de Javier Milei contra políticas de género, Robeto dice estar preocupada. Se han cerrado espacios claves, se ha recortado ese presupuesto para atenciones de problemáticas muy complejas. Creemos igual, y yo soy una convencida de eso, que la memoria de los feminismos y todo lo que hemos construido no se puede borrar de un día para el otro, no lo van a poder borrar, que hay mucha organización de base y que para eso también las universidades son claves porque permiten, la educación en general, permiten seguir construyendo comunidad y una sociedad más igualitaria. Vamos a hablar de un caso internacional, pero que tiene también contactos con Uruguay, porque Luis Fernández Venancio es uno de los más de 60 brasileños que rompieron sus tobilleras electrónicas y escaparon del país. Están condenados por participar del intento del golpe de Estado del 8 de enero del 2023. Le dio una nota al portal Gol de Brasil desde la Plaza de Mayo en Argentina, donde pidió asilo político, asegurando que en su fuga estuvo aquí en Uruguay y que evaluó quedarse en Montevideo, pero era muy caro y decidió cruzar la orilla. Me colocaram medidas cautelares, que eu não podia sair de casa no final de semana, que eu não poderia sair do raio da minha cidade. Aí eu tenho que trabalhar. E aí eu comecei a quebrar as medidas cautelares, até que a DPU me pediu a revogação da minha liberdade. E a minha liberdade está acima da minha vida. Eu jamais vou abrir mão da minha vida por questão de liberdade. Então, se tiver que sair daqui, se tiver que ir para qualquer parte do mundo, se eu tiver que cruzar o oceano nadando, eu sou um homem livre e vou morrer livre. E como vocês fizeram? Fizeram por fronteira terrestre, avião? Fronteira terrestre. Fronteira terrestre. Direto? De onde vocês saíram? Conta um pouquinho pra gente. Eu saí de São Paulo, né, desci até o Rio Grande do Sul, aí passei pelo Uruguai, estudei lá, aí por isso que me veio a cabeça, por exemplo, puxa vida, o Uruguai é um país que tem um custo de vida mais alto, até que lembrei de um amigo aqui em Córdoba, um amigo argentino, ele falou assim, Luiz, se você tiver que empreender, é Argentina. Acho que a expressão é, viva la libertad, carajo!
El periodista argentino Darío Pignotti, que es corresponsal en Brasil del diario Página 12 y de la agencia de noticias ANSA, dijo que al menos otras dos personas prófugas estuvieron en Uruguay después de fugar y que la policía de Brasil no descarta que otras personas estén acá en nuestro país o incluso en Paraguay. Este domingo el diario O Globo, uno de los más importantes del país, entrevistó a algunas personas que se fugaron a la Argentina. Por lo menos entre ellas hay dos mujeres que hicieron un recorrido parecido al de Venancio. Entraron a Uruguay y ambas cruzaron la Argentina por vía fluvial. Estas dos personas dicen, lo declaran ante el Globo que sí, otra vez alegan que no era la intención de ellas dar un golpe de Estado, pero ambas también cuentan que estaban usando tobilleras, tornozeleras, como se le dice aquí en portugués, y que se las quitaron y que llegaron a Argentina pasando por Uruguay. El otro destino, donde según los trascendidos que fuentes policiales dejan saber a la prensa local, es que algunos pudieran estar en Uruguay y otros pudieran estar en Paraguay, pero en ambos casos se considera que tanto Uruguay como Paraguay habrían sido países de paso. Sobre este tema, fuentes de la Cancillería dijeron a MB Noticias que están al tanto de las versiones sobre este tránsito de personas prófugas por Uruguay. Y en ese sentido agregaron que el control de fronteras es competencia de la Dirección Nacional de Migraciones y que hasta el momento no han recibido ningún planteo formal por parte del gobierno de Lula da Silva. Vamos a ir con otros temas. Un estudio sobre noticias digitales de Reuters para la Universidad de Oxford está revelando cambios en el consumo de noticias digitales con un desinterés marcado de la población y un desplazamiento de plataformas. El relevamiento realizado en 47 países analiza el consumo digital de 6 países de América Latina, pero deja fuera Uruguay. Esta 13ª edición del informe revela que las personas prefieren mirar plataformas que tienen que ver con el video como TikTok o YouTube, desplazando a Google, Facebook y Twitter. En muchos países hay una disminución significativa en el uso de Facebook para consumir noticias y una dependencia cada vez mayor de varias alternativas. Casi un tercio de la muestra global, 31%, recurre a YouTube para informarse cada semana y alrededor de una quinta parte lo hace en WhatsApp, 21%. Mientras que por primera vez TikTok, 13%, ha superado a Twitter, la red ahora denominada X, que tiene el 10%. Otra de las conclusiones tiene que ver con que las audiencias son muy escépticas sobre cualquier forma de información que no esté supervisada por un ser humano. El ciclo electoral ha incrementado el interés por las noticias en algunos países como Estados Unidos, +3, pero la tendencia general permanece en declive. En Argentina, por ejemplo, se ha derrumbado del 77% en 2017 al 45% actual. En los 6 países de América Latina aún sigue predominando Facebook, seguida por YouTube, luego en algunos países Instagram o WhatsApp, X y por último TikTok. Bueno, nos vamos a la Intendencia de Montevideo. Allí hay novedades importantes que tienen que ver con los adultos mayores. Allí está Eduardo Delgado y está hablando el intendente a esta hora. Así es, Rosina. A 8 meses de creado el servicio de atención a personas mayores que atraviesan situaciones de violencia, abuso o maltrato, se están presentando el primer informe con datos cualitativos sobre el funcionamiento de este servicio. Resaltar que para comunicarse con este servicio hay que enviar la palabra mayores al WhatsApp 099-019-500 o llamar al 1950-5555. También hay atención presencial en el edificio anexo de la Intendencia, así en Soriano 1426 y en las policlínicas de la Intendencia. El intendente interino, Mauricio Zunino, se está refiriendo a los resultados de este primer informe. Y eso es parte también de pensar en un abordaje integral. En un mundo y en un Uruguay que se viene envejeciendo, como dicen las estadísticas, porque cada vez vivimos un poco más, porque en realidad nuestros... también nacemos cada vez menos, entonces vamos a tender a ser una población con porcentualmente más envejecida. Y pensar esa etapa, creo que tenemos que pensarla en una lógica de plenitud completa, y para hacer una plenitud completa, uno lo primero que tiene que eliminarlo son las violencias.
Y esas violencias son efectivamente las que queremos abordar o las que queremos combatir desde este gobierno departamental y desde la Secretaría en particular. Por eso, y en el marco de salud, de la felicitación al trabajo que vienen desarrollando en la Secretaría, pensar qué cosas son las que tenemos que avanzar para profundizar. Cómo logramos generar una estructura mucho más complementaria en los servicios del Estado de abordaje a políticas de vejez. Creo que ahí hay un tema interesante para ver cómo complementamos, y muchas veces no competimos entre agencias o esquemas de gobierno, sino cómo podemos pararnos desde una complementariedad entre distintos organismos. Señalaba Leonel hoy al inicio, el MIDES tiene un dispositivo, nosotros tenemos otro, pero en realidad hay otro montón de organismos públicos que trabajan o que deberían estar trabajando sobre acciones vinculadas a la vejez que no lo están, o cómo integramos esa consideración. Algunas cuestiones para abordar las violencias, cómo mejorar la política antiviolencia, sobre todo cuando muchas se desarrollan en el ámbito intrafamiliar. Entonces, creo que ahí hay que profundizar cómo llevamos adelante una interlocución más efectiva, sobre todo con el Ministerio del Interior, a los efectos de pensar esa violencia intrafamiliar y cómo básicamente la hacemos llegar, la probamos, la denunciamos, la comprobamos, etcétera. Cómo vienen repercutiendo también, y lo señalaba Sara, los temas vinculados al tema de salud mental. Creo que ahí también necesitamos un abordaje mucho más completo y ahí también capaz que la necesidad de seguir ampliando esa interdisciplinaridad de los equipos a los efectos de poder dar un abordaje también más integral con otras vinculaciones y con otros aspectos más de salud en ese caso. Así que en lo que nos respecta, bueno, visualizar el problema, me parece que esa es la primera instancia, y pensar cómo tenemos que llevar adelante desde la política pública una vez que visualizamos acciones concretas. Bien, estamos viendo allí al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, en la presentación de este informe del Servicio de Atención a los Adultos Mayores, informe que vamos a desarrollar en profundidad en nuestra edición central. La última pausa y volvemos enseguida. Bloque de MVD Noticias, continuamos con información y como ustedes bien saben, ayer la selección hizo su debut en la Copa América en Miami. Los dirigidos por Marcelo Bielsa mostraron intensidad en el juego, llegada al arco rival, juego colectivo, pero sufrieron en el arranque del segundo tiempo, allí cuando perdieron la pelota. El resultado definitivo fue de 3-1 con goles de Maximiliano Araujo, Darwin Núñez y Matías Viña para la Celeste y el descuento de Murillo para Panamá. Y vamos a repasar lo mejor de la victoria de la selección uruguaya frente a Panamá en el debut de ambos en esta Copa América 2024. En un dominio absoluto. En el primer tiempo arrancaba la Celeste con esta joyita. Golazo de Maxi. Tremendo zurdazo de Araujo. La ponía en el segundo palo de un buen arquero Mosquera que terminaría siendo figura en el conjunto panameño. Tremendo zurdazo, 1-0. Robaba la pelota Bentancur, que ya estaba en la cancha. El pase para Nico de la Cruz, que también había ingresado. El buen centro de Nico. Y el zurdazo de Darwin Núñez. Y a cobrar. Cuando el partido parecía que tenía aroma a empate, porque Panamá hacía los méritos, claro está, llegaba esta gran jugada de la Celeste. Y el zurdazo de Darwin para poner el 2-0. Era un golpe de autoridad de Uruguay, que es uno de los máximos candidatos a quedarse con la Copa. Otra vez Nico. Y el cabezazo de Matías Viña para el 3-0. En un par de minutos Uruguay metió 2 goles. Qué pegada tiene Nico de la Cruz, ¿eh? Tremendo lo que hizo el 7. Y de repente Uruguay se ponía 3-0, pero Panamá merecía un poquito más. Esta buena combinación de Welch
Y el golazo de Murillo, miren, la clavó del ángulo, Premio el esfuerzo. Panamá no se podía ir con las manos vacías. Panamá merecía un poco más. El tema que le tocó debutar contra un gigante, contra un equipo grande, contra un histórico como lo es Uruguay, y ganó la selección de Marcelo Bielsa. Y a todo esto el entrenador de la selección, Marcelo Bielsa, dijo que el resultado sobre Panamá reflejó lo que pasó allí dentro de la cancha, con la celeste dominando todo el partido, salvo 15 minutos del segundo tiempo. El primer tiempo fue una actuación donde Uruguay evidenció superioridad respecto del rival. Debería haber obtenido más goles de los que consiguió. En el segundo tiempo hubo 15 minutos, antes del minuto 5 al minuto 20, donde no jugamos bien. Ellos dominaron ese segmento del juego y crearon algunas situaciones que el resultado era de un solo gol de diferencia, y por supuesto que si hubieran convertido hubiera sido complicado para nosotros. Y a partir del minuto 20 volvimos progresivamente a dominar el juego y a llegar y a crear opciones. El resultado me pareció que representa lo que sucedió en la cancha. Y la selección va a tener su segundo partido el jueves a las 10 de la noche frente a Bolivia, que viene de perder 2-0 con Estados Unidos. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central, o mañana tempranito a las 8. Que pasen bien, hasta luego. Colectivos indígenas denuncian que Uruguay enfrenta una severa crisis ambiental y preocupa por la reserva de agua del acuífero guaraní. Paula Piñeiro, del colectivo de mujeres indígenas Umpampa, dice que el tema no está en la agenda política y reclaman participación. El precandidato y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que su partido no se va a desinflar pese al alejamiento de varios de sus dirigentes políticos y espera votar mejor que en 2019. La celeste de Marcelo Bielsa debutó con triunfo 3-1 este domingo ante Panamá en el marco de la Copa América en Estados Unidos y se ilusiona con la 16ª Copa. Agencias de viaje vendieron cerca de 1.000 paquetes para la Copa América de Estados Unidos. Espera que el avance de la celeste en el campeonato aumente la venta y para ello se preparan promociones. Tras ataque ucraniano en Crimea, el Kremlin amenazó hoy a Estados Unidos de posibles consecuencias y convocó a su embajadora en Rusia. A horas de la conmemoración del 27 de junio, 51 aniversario del golpe de Estado de 1973, donde el PIT-CNT definió un paro parcial con movilización para reivindicar la memoria de la huelga general que se opuso al golpe. Se activan causas por derechos humanos en la justicia y se esperan avances.